impresionado nomás que que la obesidad está teniendo las características de epidemia. Así como comentario, claro. Y resulta que los sistemas de salud, por lo menos en Chile, no se consideran como tal. Por lo tanto, cualquier tratamiento de obesidad no está cubierto por los sistemas de salud. Claro, no hay todavía un pronunciamiento oficial de que sea una enfermedad. No, yo creo que no, Fabio. No, 20 29 vamos a estar todos en otra. Unos viajando, otros preparando, otros durmiendo porque hemos tenido poco tiempo para dormir. Sí, opa, pero... Ah, ya.
por ejemplo, si nosotros empezamos el modelo con, por ejemplo, N personas susceptibles y una persona infectada, sería alguna cosa así como el número de... entonces sería alguna cosa así como teríamos esa persona que está infectada, y acá nosotros teríamos las N personas susceptibles, ¿cierto? Como los N susceptibles. Y ahí para cada una de esas personas acá, como nosotros lanzaríamos como una moneda, y ahí con probabilidad P, esa persona se infecta, ¿cierto? Entonces, como... entonces uno podría pensar también como en la situación como... Entonces, en ese caso acá sería cierto como el número de personas como infectadas, ¿cierto? En ese caso, donde solo tenemos como un único infectado, como sería bastante sencillo calcular como el número de personas infectadas, ¿cierto? Sería como una binomial, que sería como número de susceptibles, que es 0, veces P, ¿cierto? Pero el problema que nosotros empezamos a tener es la situación, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una situación así como tenemos N susceptibles y acá tenemos 2 personas infectadas en el estadio inicial, ¿cierto? Entonces nosotros estaríamos en una situación así, a donde pueden haber como algunos choques, ¿cierto? Como podría ser que una persona es infectada por como las dos, ¿cierto? Como, vamos a imaginar así. ¿Cierto? Entonces, en esa situación acá nosotros tenemos N susceptibles, y acá tenemos como 2 infectados. Y ahí si nosotros queremos calcular como el número de personas infectadas al final, como es más conveniente para nosotros como pensar en cuál es la probabilidad que un individuo no es infectado por ninguno de los dos individuos, ¿cierto? Como, entonces sería alguna cosa así como, entonces si nosotros queremos calcular la probabilidad que un individuo susceptible no es como infectado por ninguno de los dos infectados, ¿cierto? Eso sería como 1 menos P, ¿cierto? Elevado, en ese caso, al cuadrado, ¿cierto? O sea, como sería que en ese elo, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos mirando ese individuo acá, ¿cierto? Entonces, tenemos acá esa arista, o no sé, como tenemos esas 2 monedas que nosotros vamos lanzar, ¿cierto? Para verificar si alguno de esos 2 individuos infecta a ese individuo acá susceptible. Entonces, como la probabilidad que ese individuo no sea infectado es que es 1 menos P al cuadrado, ¿cierto? O sea, como que cada infectado lanzó una moneda y como no salió como el resultado para infectar a esa persona, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, esa es la probabilidad que un individuo no es infectado por ninguno de los individuos infectados en ese periodo, ¿cierto? Y en general, como, entonces, si nosotros quisiéramos calcular como el número de personas infectadas en el periodo 1, por ejemplo, ¿cierto? Eso sería como una binomial, a donde nosotros tenemos N personas, y ahora la probabilidad que esos individuos son infectados sería 1 menos
1 menos P al cuadrado, ¿cierto? Y ahí en general, como si nosotros tuviéramos como SN susceptibles y IN infectados en el, yo voy a llamar aquí, ahora me olvidé cómo estaba llamando, no sé, el periodo o la generación, ¿cierto? Llamé de generación en la generación N, entonces el número de personas infectadas al final, ¿cierto? Como al final de la enésima generación, sería como una binomial que sería Sn 1 menos P elevado a IN, ¿cierto? Y ahí lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada era que, por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, cuál es el número total de personas infectadas hacia el final de la pandemia, o sea, hacia el momento en que yo no observe más personas infectadas, nosotros podríamos hacer eso, pero era un poco trabajoso, ¿cierto? Como, si no sé, ¿todos se acuerdan de eso? O, no sé, quizás yo tengo eso escrito acá en alguna parte, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos como ver como cuál es el número total de personas infectadas, como sumando todos los infectados de la generación 1 hacia la primera generación, a donde yo no observé como más individuos infectados, eso sería la suma de esos infectados acá, ¿cierto? Eso debería ir del 1. Y eso sería como, uno podría imaginar que eso sería como si fuera, después nosotros vamos a ver con la interpretación del proceso de ramificación, sería similar a lo que nosotros llamamos de total progenia, que sería el número total de personas que fueron como que nacieron en la población, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros habíamos visto es que era posible caracterizar la distribución de esa progenia total o el número total de personas que son infectadas durante todo el proceso epidémico, ¿cierto? Pero que eso era un poco trabajoso, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vimos en un caso donde la población tenía simplemente 3 personas, que nosotros podríamos como escribir como las ecuaciones para determinar la distribución de probabilidad del número total de personas infectadas hacia el final de la epidemia, ¿cierto? Uno puede como hacer eso de manera más general también, como es posible como encontrar como una fórmula que te diga como cuál es la probabilidad, como que te encuentre una distribución de probabilidad para ese tamaño de la población, ¿cierto? Pero el tipo de resultado que nosotros vamos a estar más interesados en esos resultados que son para poblaciones grandes, ¿cierto? Y ahí cuando la población es grande, ese tipo de approach acá, ¿cierto? O ese approach donde se encuentra la distribución exacta, es muy trabajoso, ¿cierto? Como uno va a llegar como a una expresión que es muy, muy fea para la distribución exacta, y como el n va a ser mucho grande, como va a ser como casi que inútil como esa distribución, ¿cierto? Como, entonces, entonces vamos acá a imaginar como un otro tipo de abordaje, a donde vamos a imaginar que la población es muy grande, y es lo que vamos a intentar hacer, como es ver que al inicio del proceso de infección, la epidemia se expande de una manera que se comporta con lo que nosotros llamamos de proceso de ramificación, ¿cierto? Entonces, ahora voy a hablar un poco de proceso de ramificación, ¿cierto?
y ahí después intentamos conectar eso con los modelos epidémicos. Entonces, proceso de ramificación, ¿cierto? También es conocido como proceso de Galton-Watson. No sé si el profesor Ricardo llegó a hablar con ustedes acerca de ese proceso. Entonces, muchas veces aparece como proceso de ramificación o proceso de Galton-Watson, ¿cierto? La motivación inicial del proceso de Galton-Watson es un poco rara, ¿cierto? Y yo voy como, primero, no voy a hablar de la motivación inicial, primero voy a hablar de eso como si fuera un proceso de crecimiento y después yo comento acerca de cuál fue la motivación inicial de Galton-Watson para estudiar como ese proceso. Entonces, acá tenemos el proceso de ramificación es un proceso de crecimiento populacional, entonces es un proceso estocástico de crecimiento poblacional, ¿cierto? A donde uno está imaginando, como su versión más sencilla, sería como a tiempo discreto. Eso también nosotros podemos modificar a tiempo discreto y también como funciona en generaciones, ¿cierto? Entonces, como yo voy a poner así como en generaciones, ¿cierto? Entonces, de manera un poco similar con ese modelo de Reed-Frost, como ese proceso funciona en generaciones. Y es lo que nosotros vamos a ver, que el proceso se parece con un árbol, ¿cierto? Y sería como un crecimiento de una población sin ningún tipo de restricción. Entonces, sería como un modelo de crecimiento exponencial para la población, ¿cierto? Entonces, si uno quiere pensar, eso sería un equivalente discreto y estocástico al modelo de crecimiento exponencial de una población. Entonces, acá como las hipótesis son bastante sencillas, entonces acá vamos a imaginar que cada individuo, como vamos, primero, los individuos son como idénticos, ¿cierto? Los individuos son como idénticos, o sea, como todos tienen como más o menos el mismo comportamiento. Acá como cada individuo vive por una generación. Y acá al final de su vida genera de manera independiente un número aleatorio de hijos, ¿cierto? De acuerdo con una distribución de probabilidad que yo voy a denotar así como PI, ¿cierto? Como que esos I's tienen que ser enteros positivos, ¿cierto? Donde ese PI es la probabilidad como que el individuo genera y hijos, ¿cierto? Entonces tenemos como una distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces todos los individuos son idénticos en el sentido que todos los individuos como tienen esa regla para generar sus hijos, ¿cierto? Entonces al final de la vida generan esos hijos y todos los individuos tienen la misma distribución de probabilidad para generar como su número de hijos, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a estar interesados en esa variable acá, que voy a llamar de Zn, y eso es como el número
de individuos en la enésima generación. Ahora, si nosotros fijamos el número de individuos en la primera generación, ¿cierto? Entonces, si fijamos la cantidad de individuos en la, yo voy a llamar de generación cero, generación cero, ¿cierto? Podría ser como un número m. Podemos, o quizás obtenemos una expresión recursiva para Zn, ¿cierto? Y la expresión sería la siguiente, entonces entonces Zn va a ser una suma de 1 hacia el tamaño de la generación anterior, ¿cierto? De unas variables aleatorias independientes, que yo voy a llamar así como de xn y, ¿cierto? Y ahí como voy a escribir acá, como donde xn y son como variables aleatorias independientes, idênticamente distribuídas, ¿cierto? Independientes y idênticamente distribuidas con la distribución de probabilidad que nosotros llamamos de PI. Así, ¿cierto? Entonces, esa es una expresión recursiva para calcular como el número de individuos a cada generación, ¿cierto? Y ese es lo que nosotros llamamos de proceso de ramificación a tiempo discreto. Entonces, ese es un proceso, entonces, no sé, si alguien ya ha hecho un curso de procesos estocásticos, probablemente como uno ya encontró ese tipo de proceso. Entonces, es conocido como proceso de ramificación o proceso de Galton-Watson. Y es como un modelo de crecimiento como populacional, a donde como no hay ningún tipo de restricción, ¿cierto? No hay ningún tipo de competición o restricción de recursos para que los individuos, para que la población crezca, ¿cierto? Entonces, por eso es que es bastante equivalente a ese modelo de crecimiento populacional exponencial, ¿cierto? Donde uno no se preocupa, ¿cierto? Entonces, en las últimas dos líneas dice eso, donde el xni, ¿cierto? Eso es como un conjunto de variables aleatorias, ¿cierto? Eso acá es como yo voy a hacer así, como n y mayor o igual que 1, ¿cierto? Son como variables aleatorias, independientes y idênticamente distribuidas, ¿cierto? Entonces, muchas veces, cuando uno trabaja con probabilidad, como uno normalmente utiliza como independencia y también como, en ese caso, el hecho que las variables tienen toda la misma distribución, ¿cierto? Eso después entonces uno puede denotar eso por I y D, ¿cierto? Entonces, normalmente se denota eso en probabilidad por variables que son I y D. Hola. Ah, ok. Ah, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Entonces, ¿cierto? No sé si entonces, ese es el proceso de ramificación, ¿cierto? No sé, ¿alguno de ustedes ya conocía ese proceso o no? Si ustedes fueran, no sé, simular ese proceso, ¿cierto? Por ejemplo,
esa cosa se va a parecer con un árbol, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos con, no sé, un individuo, y ahí, no sé, podríamos, para facilitar la cosa, como imaginar que tenemos una variable aleatoria que es así como, entonces, con probabilidad, el número de hijos es 0 o es 2, con probabilidad, no sé, igual a medio, ¿cierto? Entonces, entonces sería así como, ese primer individuo acá que sería la generación 0, entonces acá sería el C0, lo que ese individuo va a hacer como es lanzar como uno podría imaginar que voy a simular esa variable acá, ¿cierto? Entonces podría pasar como con probabilidad medio, el proceso se terminaría porque el individuo tuvo 0 hijos, ¿cierto? Pero con probabilidad medio, el individuo tiene 2 hijos, ¿cierto? Y ahí en la próxima generación, cada uno de esos individuos, como lo que va a hacer es como generar una copia de esa variable que tiene esa distribución acá, ¿cierto? Y ahí vamos como simular. Entonces podría haber pasado que ese individuo tuvo 2 hijos, ese individuo acá tuvo como 0 hijos, ¿cierto? Ese individuo acá no tuvo como ningún hijo, y ese otro acá tuvo 2, como, ¿cierto? Como, entonces eso sería la generación 2, generación 3. Acá, como podría ser que la población tuvo un poco más de suerte y ahí los dos tuvieron como 2 hijos, ¿cierto? Como, y como uno podría imaginar que acá todos tuvieron mala suerte como, y ningún generó ningún hijo, ¿cierto? Como, entonces, eso se parece con un árbol, ¿cierto? Entonces, como el proceso de ramificación genera como lo que es un grafo, ¿cierto? Como, entonces muchas veces uno llama de árbol como un grafo, ¿cierto? A donde no hay ciclos, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que en ese caso, como esa cosa que crece como un árbol en realidad, ¿cierto? Por eso que se llama proceso de ramificación, porque uno puede pensar que es como si fueran los ramos de un árbol, ¿cierto? Un tipo de árbol aleatorio. Y ahí como una pregunta que uno puede se preguntar es como, ¿cuál sería la condición para que exista una probabilidad positiva de que ese árbol sea infinito, ¿cierto? Como, y acá es importante observar como que note que si px0 es mayor que 0, entonces como eh, la probabilidad de que la población va a extinción es siempre positiva, ¿cierto? Como, entonces, como independiente del número de personas que yo tenga en mi población, si es posible que los individuos tengan como 0 hijos, entonces, como mismo que yo tenga, no sé, 1.000.000 de individuos, en teoría hay una probabilidad positiva de que todos tengan como 0 hijos en la próxima generación y la población se extingua, ¿cierto? Pues eso es siempre una probabilidad positiva, ¿cierto? Pero que como va decreciendo a medida que la población crece, pero es una probabilidad en teoría positiva, ¿cierto? Entonces, una de nuestras preguntas sería como, ¿cuál sería una condición para que exista una probabilidad positiva de que la población sobreviva? Entonces, por ejemplo, un tipo de pregunta sería, ¿cuál sería una condición para que exista una probabilidad positiva
de que la población sobreviva, de que la población sobrevive. ¿Cierto? Entonces, acá como quizás sería importante definir exactamente qué yo quiero decir como por probabilidad que la población sobreviva, ¿cierto? Entonces, acá, el evento de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar acá, es un evento, ¿cierto? Estamos hablando de probabilidad, entonces nosotros hablamos de eventos. Entonces, eso acá sería el evento población sobrevive, ¿cierto? Eso sería como decir que para todo n mayor o igual que cero, Zn es estrictamente mayor que cero, ¿cierto? Eso es lo que significa decir que la población sobrevive. Y acá también, como si nosotros queremos hablar de extinción, población se extingue. No sé si es muy portugués eso, se extingue, no sé. Yo voy a poner va a extinción. Ah, estaba bien, ok. Entonces yo pensé que era muy, como estaba hablando en portugués acá con ustedes. Entonces acá como, entonces, población sobrevive sería ese evento, o sea que para todas las generaciones tienen número de personas que es positivo, y acá sería como ir a extinción significa que existe como un N0, ¿cierto? Tal que Zn 0 es igual a 0, ¿cierto? Y acá como esos eventos tienen propiedades que son interesantes, que son como esos dos eventos, son eventos, lo que se llama de eventos monótonos, ese evento acá como, entonces, los dos eventos como Z, entonces voy a poner acá como, entonces, esos eventos acá, A1, A2, como voy a poner sea un espacio de probabilidad, como, no sé, uno tiene ese espacio austral, tiene una sigma álgebra y tiene una medida de probabilidad, ¿cierto? Entonces, acá sería el espacio muestral, una sigma álgebra, ¿cierto? Y una medida de probabilidad, medida de probabilidad. Entonces, sean A1, A2, y voy a poner A también acá, eventos de de esa sigma álgebra, ¿cierto? Então, são simplesmente eventos que nosotros podemos calcular la probabilidad, ¿cierto? Entonces, decimos que los eventos AIs son crecientes si ese evento A1 está contenido en el evento A2, que está contenido en el evento A3, que está contenido en el evento A4, así por delante, ¿cierto? O sea, como, eso sería una cosa así, como si uno fuera a dibujar como ese conjunto de eventos en la sigma álgebra, sería alguna cosa así, como, ¿cierto? Los eventos como son crecientes, ¿cierto? Como, y de manera similar, como uno también puede definir eventos que son decrecientes, acá como decimos que los eventos AIs son decrecientes si pasa lo revés, ¿cierto? Como si acá, entonces eso sería para todo n, voy a poner así, para todo i,
y acá sería, no sé, el AN. Como, voy a hacer así, como AN está contenido en el AN-1, que está contenido en el AN-2, así por delante, ¿cierto? Como, entonces, esos eventos acá serían así como, por ejemplo, acá como hay infinitos eventos, ¿cierto? Como acá, y acá sería, por ejemplo, el AN, acá sería el AN-1, acá sería el AN-2, ¿cierto? Hasta que nosotros llegamos como en el evento como A1, ¿cierto? Como, entonces, esa como, son dos definiciones, no sé si ustedes habían visto eso con el profesor Ricardo, hay como propiedades interesantes cuando uno quiere calcular como límite de probabilidades que tienen que ver con esos eventos acá, ¿cierto? Como, pero yo voy a comentar eso daqui a poco, pero solo observar como, entonces acá, por ejemplo, si nosotros consideramos essa cosa acá, ¿cierto? Como que el Zn es positivo, ¿cierto? Entonces, eso implica, ¿cierto? Como para que el Zn sea positivo, es necesario como que el Zn menos 1 sea positivo, ¿cierto? Como, entonces, esos acá son eventos decrecientes, ¿cierto? Entonces, son estos eventos son como decrecientes. Y al revés, cuando nosotros tenemos como ese evento acá de que hubo la extinción, entonces Zn igual a 0, eso implica, eso para todo n, implica que el Zn más 1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros simplemente miramos cómo nosotros definimos nuestro Zn, ¿cierto? El Zn era esa suma acá, ¿cierto? Como, entonces, como es fácil de verificar, ¿cierto? Como que la primera vez que yo tengo una generación que es igual a 0, donde hay 0 individuos, la próxima generación también tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque como yo voy a estar sumando como 0 variables aleatorias, entonces también va a ser 0, ¿cierto? Y eso tiene algunas implicaciones como para cuando uno va a calcular como límites de esas variables acá, ¿cierto? Como, eh, pero quizás yo voy como entrar a hablar de eso después, ¿cierto? Pero la primera observación es esa, como que esos eventos son eventos como que va a ser como, de alguna manera, va a ser fácil de estudiar esos eventos, porque esos eventos tienen esas propiedades de ser como eventos crecientes y eventos que son decrecientes. Entonces, por ejemplo, una cosa que es bastante clara acá, ¿cierto? Es, por ejemplo, si nosotros hacemos como la intersección, ¿cierto? Como de esos eventos acá, como, por ejemplo, del K1, como voy a llamar de I1 hacia K, de esos eventos que son como crecientes, eso va a ser como el A1, ¿cierto? Porque estoy haciendo la intersección. Y si yo hago la unión de esos eventos acá, eso va a ser como el evento acá, ¿cierto? Y acá también como cuando nosotros estamos hablando de esos eventos acá, si nosotros hacemos como la unión de esos eventos hasta algún K, ¿cierto? Eso va a ser como
es el propio A1, y si nosotros hacemos la intersección del A1 hacia la K, eso va a ser el acá, ¿cierto? Eh, y hay un resultado importante acá, es que nosotros como el límite de esos eventos acá, ¿cierto? Va a ser fácil de calcular como la probabilidad. Yo voy a comentar eso después, ¿cierto? Y ahí no sé, ustedes y pueden, no sé, imaginar cuál sería la condición, ¿cierto? La condición debería ser bastante intuitiva, eh, cuál la condición para que, lo voy a llamar así esta es la probabilidad que población es distinta, ¿cierto? ¿Cuál la condición para que eta sea como menor que 1, como estrictamente menor que 1? ¿Cierto? Nosotros vimos que la extinción siempre tiene probabilidad positiva, ¿cierto? Tirando el caso donde, si es posible tener 0 hijos, la probabilidad como de extinción siempre es positiva, ¿cierto? Sería todos en alguna generación tener como ningún hijo. No sé, ¿alguien puede imaginar cuál sería la condición para que la probabilidad de extinción sea estrictamente menor que 1, o sea, la probabilidad de sobrevivencia es positiva, como entonces acá, o sea, probabilidad de sobrevivencia estrictamente positiva. ¿Cierto? Bastante intuitiva la condición, ¿cierto? La condición va a tener que ver con el valor esperado del número de hijos, ¿cierto? Entonces, la condición está como relacionada al número de hijos promedio de un individuo, ¿cierto? ¿Sí? Ah, cierto. Entonces, ¿cómo? Sería una cosa así. Entonces, pueden pasar dos cosas con la población, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ser igual. Población es extinta, ¿cierto? Más población sobrevive, ¿cierto? Porque solo, como si uno piensa así como de manera fría, solo hay como dos opciones, como o extinto o sobrevive. Ahí yo llamé eso sí, yo llamé eso de eta. Entonces acá, entonces la probabilidad de sobrevivencia, ¿cierto? Probabilidad que la población sobreviva es igual a 1 menos eta, ¿cierto? Y ahí como si el eta está entre 0 y 1, como estrictamente entre 0 y 1, ¿cierto? Esa cosa acá va a ser como positiva. ¿Cierto? Como en realidad eh, ¿sí? Entonces,
Y ahí lo que nosotros vamos a ver que como, entonces la condición como voy a poner como si fuera un teorema, ¿cierto? Teorema, entonces si p de x 0 es como positivo, y uno puede como eh, entonces acá si la esperanza de esas variables que yo llamé de x como es menor o igual que 1, eta es igual a 1, o sea, la población se extingue con probabilidad de 1, ¿cierto? Entonces, o sea, la población se extingue con probabilidad 1 y 2, si esa esperanza es estrictamente mayor que 1, entonces eta va a ser un número estrictamente entre el 0 y el 1, y nosotros vamos a poder calcular ese número, ¿cierto? Y ese número va a tener que ver con lo que nosotros llamamos de, no sé si ustedes vieron con el profesor Ricardo, la función generadora de probabilidad, ¿cierto? Entonces acá yo voy como poner eso acá, y ahí voy a comentar un poco acerca de eso, donde eta es la menor raíz en 0 y 1 de la eh, ecuación que es dada por eso como. Y yo voy a explicar qué es eso acá como. Esa cosa acá es lo que se llama de función generadora de probabilidad de la variable x con distribución que nosotros habíamos llamado de P1, ¿cierto? Entonces, esa cosa acá sería simplemente, como nuestra variable es como discreta, ¿cierto? Como sería esa cosa acá como, ¿cierto? No sé, ¿ustedes ya conocían esa función generadora de probabilidad o no? ¿Alguien conocía eso o no? No sé si... ¿Se acuerda? Ah, se acuerdo. Ah, bueno. Ah, ok. Ah, no se acuerda. Ok, ok. Entonces, como, esa como es un poco parecido con una transformada de Laplace, ¿cierto? Pero es como, después como hay una generalización de esa función generadora de probabilidad, que sería un tipo de transformada de Laplace. Entonces, eso de alguna manera está relacionado también con ese tipo de transformada, ¿cierto? Y acá como, entonces uno puede, como entonces si uno tiene ese proceso de ramificación, uno como tiene ese teorema, ¿cierto? Ese es como el teorema como quizás uno de los más conocidos cuando uno estudia procesos estocásticos, es ese, como quizás el teorema más conocido cuando uno va a estudiar con procesos de ramificación, ¿cierto? Es que entonces, si el número esperado de hijos es menor o igual que 1, la probabilidad de extinción es igual a 1, o sea, como siempre va a haber extinción, ¿cierto? Con probabilidad 1. Y si el número de hijos es estrictamente mayor que 1, la probabilidad de extinción como es un número estrictamente entre 0 y el 1, y uno puede calcular como exactamente ese valor solucionando esa ecuación, ¿cierto? Acá,
acá yo hice, acá sería, para que eso quede una ecuación, sería el eta. Entonces acá nosotros tenemos que hallar ese eta, ¿cierto? Teníamos que, eso sería en realidad como, entonces sería la solución de ese como una ecuación de punto fijo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros teníamos que hacer acá es encontrar ese eta que satisface esa igualdad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos el ejemplo bastante sencillo que nosotros teníamos, entonces como el ejemplo sencillo, nosotros habíamos hablado de una variable aleatoria que era así, ¿cierto? Como, probabilidad que sea 0 es igual a medio, que sea 2 es igual a medio. Entonces, esa cosa acá sería como, yo voy a hacer así primero, sería simplemente la suma de ese s elevado a 0 veces medio, más s elevado a 2 veces medio, ¿cierto? Entonces esa cosa acaba de quedar como medio más s al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Como, sí, yo primero estoy calculando con s y ahí después vamos a ver con z, ¿cierto? Y ahí como, entonces eso sería como, vamos a cambiar de página acá. Entonces, la probabilidad como de extinción eta es la menor solución en 0,1 de la eh, ecuación eta y ahí eta x, ¿cierto? Que en ese caso sería una cosa así como, ¿cierto? Que sería como una ecuación de segundo grado. Entonces, si nosotros solucionamos esa ecuación acá, nosotros como vamos a encontrar como una solución. Entonces, acá como una solución siempre va a ser como el eta igual a 1, siempre va a ser una solución, ¿cierto? Porque uno puede ver eso como voy a poner acá, note que eta igual a 1 siempre es una solución, porque ahí nosotros lo que estamos haciendo, ¿cierto? Esa función acá es como una función, como es una cosa así, ¿cierto? Como, ¿cierto? Y ahí si nosotros colocamos el 1 acá, ¿cierto? Como, entonces, si ponemos el 1 en lugar del S, esa cosa acá simplemente es la suma de la, como esa cosa tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, eso siempre va a ser una solución, ¿cierto? Pero si uno resuelve esa ecuación acá, ¿cómo debería encontrar como la otra solución? ¿Cierto? Como, y ahí como uno puede calcular eso para cualquier variable discreta. Entonces, como podemos calcular esto para cualquier variable no negativa discreta. ¿Cierto? Entonces, como por ejemplo, como podemos, si
X como tiene esa distribución que nosotros teníamos anteriormente, que era la binomial, eh, que era, como voy a llamar eso de P, ¿cierto? Para facilitar acá. Entonces, si queremos calcular como esa cosa acá para la variable X, que es binomial, ¿cierto? Esa cosa quedaría así. Entonces, esa cosa va a quedar así como 1 menos P más SP elevado a N. ¿Cierto? Entonces, eso sería la función generadora de probabilidad de la variable binomial. Y ahí, si nosotros tuviéramos un proceso de ramificación con esa distribución acá, entonces la probabilidad de extinción sería como la menor solución en 0, 1 de esa ecuación acá, ¿cierto? Como, ¿cierto? Como acá mi letra no ayuda mucho, yo voy como, ok, acá sería un N mayúsculo, y acá también sería ese N mayúsculo, acá también, y acá también. ¿Cierto? Entonces, como es una cosa que al principio como uno puede solucionar sin problema, ¿cierto? La demostración de ese resultado como no es difícil, ¿cierto? Como yo no voy a hacerla acá, pero como es como bastante interesante, como tiene que ver como uno lo que va a hacer es como analizar qué puede pasar con la raíz como de esa ecuación acá, ¿cierto? Como una demostración que es bastante geométrica, ¿cierto? Como uno puede... eh, y lo que yo quería comentar con ustedes, utilizando esa idea de procesos decrecientes, entonces como es que hay como una demostración bastante sencilla para mostrar cómo eh, esa situación acá, como, ¿cierto? Esa otra parte acá, ¿cierto? Como depende de ese, como no es difícil, pero uno tiene que hacer como un análisis más cuidadoso, un estudio de las posibles soluciones como de esa ecuación acá, como, ¿cierto? Como, pero para esa primera parte, como hay un argumento que es bastante sencillo, y que yo voy como, y quizás como eso va a conectar con algo que ustedes vieron como con Ricardo, no sé, ¿ustedes vieron la desigualdad de Markov? Como, no, es como, entonces, desigualdad de Markov, como es una desigualdad, como que muchas veces uno aprende en el curso de probabilidad, ¿cierto? Y que quizás como en la asignatura eso queda un poco perdido cuando uno hace un primer curso de probabilidad, porque en realidad como en ese primer curso uno casi no ve una aplicación de esa desigualdad, ¿cierto? Por ejemplo, hay la desigualdad de Chebyshev, que muchas veces uno utiliza como en otros contextos, pero esa de Markov siempre queda un poco así como uno a principio no ve una utilidad para ella, como, pero es así como, eh, entonces, sea x una variable eh, no negativa, eh, y a como algún número
positivo, ¿cierto? Entonces, para cualquier como variable aleatoria, ¿cierto? Eso vale para cualquier variable aleatoria no negativa. Entonces, para sea x una variable aleatoria, no negativa, y como A, un número positivo cualquier, entonces como la probabilidad que esa variable sea más grande que A, eso es menor o igual que la esperanza de la variable x dividido por A, ¿cierto? Como, entonces, como eso es una cota para la probabilidad que la variable sea como mayor que un determinado valor, ¿cierto? Entonces, acá uno puede ver como que si el A es como mucho más grande que la esperanza, ¿cierto? Como la probabilidad como de observar un número mucho como más grande que A debería ser pequeño, ¿cierto? Como, entonces, esa es una desigualdad que es bastante sencilla de demostrar también, ¿cierto? Entonces, como demostración, sería una cosa así como, entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la definición de la esperanza de x, ¿cierto? Eso es como la suma, como, yo voy a hacer como si fuera una variable discreta, pero en realidad como la demostración también funcionaría para una variable que fuera como continua, ¿cierto? Entonces eso sería la definición de la esperanza, ¿cierto? Y ahora lo que nosotros podemos hacer como es separar eso en dos partes, ¿cierto? Vamos a escribir eso así como voy a poner así como suponiendo que el A es un número entero, ¿cierto? Eso como podremos como eh, podríamos separar eso así. ¿Cierto? Entonces, hasta ahora nosotros no hicimos nada, solo lo que hicimos fue separar como esa suma. Ahora, como podemos como acotar eso por abajo, ¿cierto? Acá, como todos esos números que aparecen acá, ¿cierto? Como estoy sumando del A más 1 hacia todos los otros valores acá, ¿cierto? Como, eh, entonces, como nosotros podríamos poner eso así como, podremos acotar eso por A veces sumatório de px y del i a más 1 hacia más infinito, más, y acá como podríamos simplesmente olvidarnos como de esa parte acá, ¿cierto? Como esa cosa acá es positiva, ¿cierto? Eso es como, eso es positivo, ¿cierto? Entonces podríamos simplesmente como olvidarnos de esa segunda parte, ¿cierto? Y ahí entonces tenemos esa desigualdad de acá, ¿cierto? Esperanza del x es mayor o igual que a veces esa suma acá, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que esa cosa acá es justamente probabilidad de que x sea más grande que el a, ¿cierto? Entonces, esa cosa estaría quedando así como, y ahí, si nosotros reescribimos eso así, ¿cierto? Ahí como nosotros encontramos como esa desigualdad, ¿cierto? Entonces, como es una desigualdad que es bastante trivial, ¿cierto? Como básicamente lo que hicimos fue como acotamos como esa suma acá y nos olvidamos de la segunda parte, ¿cierto? Entonces, como esa es una desigualdad, como después cuando uno estudia más probabilidad, como uno ve una serie de desigualdades, esta es la más sencilla y obviamente no va a ser la más como no va a ser la mejor, ¿cierto? Después como hay varias como desigualdades que son como más refinadas, ¿cierto?
Pero mismo esa desigualdad como ya tiene aplicaciones. Entonces acá lo que yo quería hacer como es como vamos utilizar la desigualdad de Markov para ver que si la esperanza del x es menor que 1, entonces eta va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros vamos a empezar mirando, ¿cierto? Sería como esa cosa acá. Entonces, como vamos a considerar probabilidad que esa variable Zn sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar como aplicar simplesmente la desigualdad de Markov para ese evento, ¿cierto? Entonces, esa cosa acá como es equivalente, ¿cierto? A probabilidad que el Zn sea mayor o igual que 1, ¿cierto? Como y ahí, si nosotros aplicamos la desigualdad de Markov, entonces, por la desigualdad de Markov, esa cosa acá, ¿cierto? Va a ser menor o igual que la esperanza de Zn dividido por 1, ¿cierto? Como. Y ahora uno podría preguntarse como, ¿qué podemos decir acerca de esa esperanza de Zn, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué nosotros podemos decir acerca de esa cosa acá? Entonces acá como conviene nos acordarnos de esa expresión acá, ¿cierto? Como, ¿cierto? Entonces eso era nuestra expresión para el Zn, ¿cierto? Como, era como una suma que va del 1 hacia el Zn menos 1, de esas variables que son todas independientes, idênticamente distribuídas, y cada una de esas variables como tiene como promedio un número que es menor que 1, ¿cierto? Como, y yo voy a dar un nombre especial para ese promedio, voy a llamar eso de mu acá, como, solo para que quede más sencillo, como todos están como entendiendo o no. Ahí me preguntan si la cosa no queda clara, como. ¿Cierto? Llamé esa esperanza que es menor que 1 de mu. Ahora, como cuando uno calcula esa esperanza acá, ¿cierto? Como, ¿cierto? Cuando uno, ese operador de esperanza es un operador lineal, ¿cierto? Entonces, el problema que tenemos acá es que esa cosa acá, en teoría, es una variable aleatoria, ¿cierto? Como, pero lo que va a pasar acá sería una cosa así como, nosotros estaríamos sumando Zn menos una veces esa variable xn y, ¿cierto? Donde todas esas variables son idênticamente distribuidas y tienen como promedio mu, ¿cierto? Que es menor que 1. Entonces acá voy a poner así como por hipótesis, como ese es x en y es igual a mu, y como, ¿cierto? Como, entonces como acá quizás yo, como, esa cosa quedaría una cosa así como, ¿cierto? Porque yo estoy sumando Zn menos una veces una cosa que va a tener una esperanza mu, ¿cierto? Y eso nos va a dar una forma recursiva.
¿cierto? Entonces agora eu vou poder como reescrever essa coisa acá como esperança de Zn menos 2 mu, ¿cierto? Vezes mu, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esa cosa acá va a ser como mu elevado a n, ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros encontramos es que esa cosa acá va a ser como ese mu elevado a n, ¿cierto? O sea, como acotamos la probabilidad que la enésima generación sea mayor que 1, eso es menor o igual que mu elevado a n. Ahí, como nosotros estamos imaginando que el mu es menor que 1, estrictamente menor que 1, uno podría imaginar que esa cosa acá, cuando el n es muy grande, ¿cierto? La probabilidad que esa enésima generación como hay alguna persona ahí, como decae exponencialmente, ¿cierto? Entonces, pues acá mostramos que, ¿sí? Sí, sí. Sí, eso es lo que nosotros vamos a mostrar, ¿cierto? Como esa como todavía nosotros no llegamos acá. Lo que nosotros mostramos hasta ahora fue que esa probabilidad de acá es acotada por como mu elevado a n. Ah, sí. Ah, sí, es que yo hice eso ahí en el camino, yo no, ¿cierto? Entonces, como, entonces, eso que nosotros mostramos hasta ahora, como que esa cosa es acotada por mu, ahora lo que nosotros vamos a hacer como es utilizar eso que los eventos son como crecientes, ¿cierto? Entonces acá nosotros estábamos mirando esa cosa acá, eh, esos eventos acá, ¿cierto? Cuando consideramos eso, entonces como son eventos, creo que eran decrecientes, ¿cierto? Como, solo chequear acá, decrecientes, son eventos decrecientes. ¿Cierto? Y hay una propiedad como de esos eventos decrecientes, entonces, proposición, como voy a poner acá, si A1, voy a poner así como, son eventos decrecientes, entonces, el límite, nosotros calculamos solo voy a poner así. Entonces, solo, como voy a copiar eso acá.
yo voy a definir así, el límite de esos eventos, yo voy a llamar así de intersección de todos esos eventos, ¿cierto? Eso sería como el límite de todos esos eventos, o sea, significaría que, entonces, si nosotros calculamos como, entonces, esta probabilidad de acá, de ese evento A, es igual al límite de la probabilidad del AN, cuando el N tiende a infinito, ¿cierto? Eso es como una propiedad como de esos eventos decrecientes, ¿cierto? Y también como es verdad, como si yo no tuviera eventos crecientes, pues probabilidad, proposición, como si A, A1, A2, AN, son como eventos crecientes, o sea, AN está contido en el AN más 1 para todo N. Entonces, uno puede definir ese límite como la unión de todos esos eventos y la probabilidad de ese límite es como el límite de la probabilidad de los eventos AN. ¿Cierto? Entonces, como eso que nosotros vamos a utilizar acá, ¿cierto? Entonces, como eso es una propiedad como de los eventos crecientes y decrecientes, ¿cierto? Como ¿La probabilidad es la misma? no es exactamente la misma, ¿cierto? Porque acá, entonces, si yo tengo eventos que son decrecientes, el límite es la intersección de todos los eventos. Entonces sería la probabilidad de esa intersección es como el límite de la probabilidad del evento AN. Y en el otro caso, cuando los eventos son crecientes, el límite es la unión de todos los eventos. Y ahí la probabilidad de ese límite es como el límite de la probabilidad del evento AN. ¿Cierto? Como yo, quizás va a quedar más claro cuando yo voy como... entonces, nosotros habíamos definido como probabilidad que la población sobrevive, ¿cierto? Eso era la probabilidad de que para todo n mayor o igual que 0, ese Zn sea mayor que 0, ¿cierto? Esa cosa acá como es igual que la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Para todos los Ks, indo del 1 hacia al más infinito, de esses eventos acá, como de que el zk sea mayor que 0, ¿cierto? Como, entonces, y acá, si nosotros utilizamos esa proposición acá, ¿cierto? Esa cosa acá va a ser igual que el límite de la probabilidad del zk ser mayor que 0 cuando el k va hacia infinito. ¿Cierto? Si todos entenderam más o menos la idea, como quizás como quedó esa cosa misteriosa acá, que hay como yo definí esos límites, como que de alguna manera es fácil calcular como la probabilidad de esos eventos límites si los eventos son crecientes o decrecientes. Y ahí lo que nosotros podemos hacer es como la probabilidad de sobrevivencia, en realidad como es un tipo de un evento límite, ¿cierto? Porque nosotros vimos que esos eventos Zn, Zn ser mayor que 0, ¿cierto? Es un evento que es decreciente. Entonces, la probabilidad de ese límite es igual que el límite de la probabilidad de uno de esos eventos. Y nosotros habíamos visto, utilizando la propiedad de Markov, ¿cierto? Que esa cosa acá quedaría así como, ¿cierto? Como, y esa cosa acá es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, acá lo que nosotros mostramos es que la probabilidad que la población sobreviva cuando mu es menor que 1
es igual a 0, ¿cierto? Acá estamos imaginando que el mu es menor que 1. O sea, acá nosotros mostramos que esa probabilidad de sobrevivencia es igual a 0, ¿cierto? Eso implica que la probabilidad de extinción tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, todos, como ahí me pueden preguntar si algo no quedó claro, eh, eso era como yo hice eso solo para incluir para que ustedes vean más o menos cómo es distinto la manera que uno trabaja con probabilidad do que la manera que uno trabaja con, no sé, ecuaciones diferenciales ¿cierto? Entonces acá, o sea, mostramos que si esperanza del x igual a mu es menor que 1, entonces eta tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Porque el eta sería 1 menos esa probabilidad de acá, probabilidad de sobrevivencia. Entonces, 1 menos probabilidad de sobrevivencia, que es igual a 1 menos 0, que es igual a 0. ¿Cierto? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, o si la cosa quedó muy misteriosa, no sé. ¿No? ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Entonces, solo para dar una idea de qué tipo de herramientas uno va a utilizar. Entonces, cuando uno estudia modelos estocásticos, como hay una parte donde uno va a estudiar, no sé, ecuaciones diferenciales estocásticas, pero también como hay una parte donde uno lo que va a hacer, como es utilizar, no sé, desigualdades, igual cuando uno tiene desigualdades como determinísticas, también como va a existir ese tipo de desigualdad con probabilidades. ¿Cierto? Entonces, no sé si, entonces, esto es lo que yo quería hablar acerca de procesos de ramificación, ¿cierto? Entonces, procesos de ramificación tiene ese comportamiento que es muy similar a un modelo epidémico, ¿cierto? O sea, como en caso del modelo epidémico, nosotros tenemos ese número básico de reproducción, ¿cierto? Ese R0, y las cosas ocurren a depender si ese R0 es menor o igual que 1 o mayor que 1, ¿cierto? En el proceso de ramificación es lo mismo, como si el número de hijos es menor o igual que 1, el proceso muere con probabilidad de 1, y si es mayor que 1, estrictamente mayor que 1, hay una probabilidad positiva de que la población sobreviva, ¿cierto? Y como, entonces, hay esa parte que es muy similar, que son ese tipo de comportamiento donde como, no sé, como en el caso de los modelos epidémicos, si el R0 es menor o igual que 1, la epidemia como tiende a extinguirse, ¿cierto? Y si el R0 es mayor que 1, la epidemia se propaga. Entonces, acá es similar. La diferencia que existe es que acá hay esa noción de probabilidad. O sea, cuando uno va a estudiar con modelos epidémicos estocásticos, no va a ser suficiente decir que el R0 es mayor que 1 para que la epidemia se propague. O sea, lo que uno va a hacer como es decir que existe una probabilidad positiva de que la epidemia se propague, ¿cierto? Entonces, esa es una distinción entre lo que es determinístico y lo que es estocástico, ¿cierto? Como es que acá como ni siempre la epidemia se propaga, podría pasar que, no sé, como una enfermedad tiene el R0 mayor que 1, pero no sé, como la persona que quedó enferma se quedó encerrada en su casa y no infectó a nadie, ¿cierto? Entonces, como existe una probabilidad que la epidemia simplemente no se propague, ¿cierto? En cuanto que el modelo determinístico, si el R0 es mayor que 1, siempre la epidemia se propaga, ¿cierto? Como entonces, esa es una primera diferencia entre lo estocástico y lo determinístico. Ahora, uno también puede como, yo no voy a hablar mucho de eso acá, ¿cierto? Pero uno también puede definir como procesos como, entonces, también podemos
definir procesos de ramificación con multitipos, ¿cierto? O sea, como podría ser que yo tengo más de un tipo de individuo, ¿cierto? Y ahí puede ser que cada tipo de individuo va a tener como una distribución para el número de hijos que es distinta, ¿cierto? Entonces, eso va a ser importante, por ejemplo, cuando nosotros modelamos, por ejemplo, en el caso determinístico, nosotros consideramos, por ejemplo, un modelo epidémico a donde había ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Había una clase de indivíduos asintomáticos y había una clase de indivíduos sintomáticos, ¿cierto? Eso para los modelos determinísticos. Si uno quiere construir un modelo estocástico con ese tipo de idea, lo que uno va a tener que hacer es utilizar el proceso de ramificación con más de un tipo, o sea, vamos a tener que estar mirando como un tipo que van a ser los asintomáticos y los sintomáticos, ¿cierto? Porque puede ser que esos dos tipos de infectados generen como cantidades distintas de casos secundarios, ¿cierto? Entonces, también existen procesos de ramificación multitipo, y también como uno puede también considerar procesos de ramificación a tiempo continuo. Entonces, también podemos considerar procesos de ramificación a tiempo continuo. Y ahí como existen, como uno puede imaginar que existen, como hay varias maneras de definir un proceso a tiempo continuo acá, ¿cierto? Entonces, podría pasar, como hay procesos que son del tipo binario, ¿cierto? Yo voy a llamar así modelos binarios, que sería así como ese individuo acá tiene asociado un proceso que genera como los hijos, ¿cierto? Y ahí, y tiene como un tiempo de infección, ¿cierto? O sea, tiene un tiempo de vida, entonces como voy a poner así, como cada individuo tiene un tiempo de vida que es distribuido según una variable aleatoria como continua no negativa, ¿cierto? Como podría ser, no sé, una variable que yo voy a llamar de t, ¿cierto? Y como eh, 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 y tiene asociado un proceso de, yo voy a llamar acá y después yo voy a explicar qué es un proceso de Poisson, ¿cierto? Entonces hay un proceso de Poisson que marca los instantes donde el individuo yo voy a poner acá como se divide en dos, ¿cierto? Y ahí, una vez que el individuo se divide en dos, el otro individuo se comporta de la misma manera, ¿cierto? Sería alguna cosa así como, ese individuo como tiene un periodo de tiempo, ¿cierto? Que es dado por una variable aleatoria como, o sea, una variable aleatoria, un instante, periodo de tiempo t, y acá como ese individuo tiene como algunos instantes a donde ese individuo va a se reproducir, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es cada vez que ese individuo, como en ese instante, ese individuo va a se dividir en dos, ¿cierto? Y ahí va a generar como una copia, ¿cierto? Y esa copia como va como
viver según las mismas reglas, ¿cierto? Pero de manera independiente, o sea, también va a tener como ese individuo que acabó de nacer, también va a recibir como un tiempo de vida y un proceso de Poisson que marca los instantes a donde ese individuo se va a dividir, ¿cierto? Entonces ese individuo acá se dividió acá y después como se dividió acá, ¿cierto? Y acá ese individuo como morreu, ¿cierto? Acá el individuo genera otra copia y esa otra copia como también va a recibir como un tiempo de vida que es aleatorio, ¿cierto? Y va a comportarse más o menos de la misma manera. Entonces eso es lo que uno puede pensar que es un proceso binario, ¿cierto? A cada instante, como el individuo se divide y como genera una copia que va a ser más o menos la misma cosa. Entonces uno podría imaginar que eso es un modelo bueno para el crecimiento de bacterias, ¿cierto? Y la otra opción, como que también a veces aparece, son como modelos, entonces también como acá, entonces otros modelos podrían ser así, como yo tengo un individuo que también como tiene un periodo de vida, ¿cierto? Y también tiene asociado un proceso de Poisson y va generando como sus hijos acá, ¿cierto? Como y ahí lo que nosotros podríamos hacer es que en el instante que el individuo muere, ¿cierto? Acá como ese individuo generó 3 hijos, ¿cierto? Y cuando, en el instante que el individuo muere, nosotros criamos los 3 hijos, ¿cierto? Entonces, como hay como varias posibilidades de cómo uno hace ese modelamiento a tiempo continuo, ¿cierto? Ese segundo modelo, si uno piensa como, es como más similar como a ese modelo determinista, perdón, a ese modelo a tiempo discreto, ¿cierto? Porque acá, todas esas personas acá, esos individuos están naciendo como simultáneamente en el instante que el individuo muere, y acá no, como acá, esos individuos están naciendo como a lo largo de la vida del individuo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de modelo acá, ¿cierto? Es más como similar a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos modelar una epidemia, ¿cierto? O sea, como no hay esa cosa de generación, ¿cierto? Una vez que el individuo infecta al otro, el otro ya empieza como, el tiempo del otro ya empieza a correr, ¿cierto? Como, entonces, esas son posibilidades como de modelamiento y también como para los dos tipos de modelos, los resultados son bastante similares. O sea, si uno calcula cuál es el promedio de hijos que el individuo tiene durante su tiempo de vida, si ese número de hijos, el promedio es menor o igual que 1, el proceso de ramificación se va a extinguir con probabilidad de 1, y si es estrictamente mayor que 1, el proceso tiene probabilidad positiva de sobrevivir. Entonces, como... sí, no sé, Reinaldo tenía una pregunta o alguien tenía alguna pregunta, ¿no? No, ok, era... ¿cierto? Entonces, como, voy, como rápidamente, como yo voy como a hablar ahora del proceso de Poisson, pero quizás voy a hacer un intervalo ahí de unos 15 minutos, ¿cierto? Entonces, y ahí voy a hablar del proceso de Poisson. Y ahí hacemos un intervalo. Y ahí no sé, quizás volvemos a las 7 y, no sé, 8, ¿cierto? Entonces, y ahí yo lo que voy a hacer es como, después del intervalo, hablar del proceso de Poisson y de alguna manera intentar conectar eso con modelos estocásticos epidémicos y de alguna manera cómo eso se conecta con las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, entonces hacemos el intervalo y volvemos a las 7 y 8.